Y estamos en este momento tratando de entrar en ciertas cosas particulares de nuestra vida que tienen que ver con algo que vamos a ver durante todo este primer trimestre. La primera vez que les hablé, si a mí bueno, de hecho alguien me hizo la pregunta y en una ocasión me entrevistaron para un podcast y también lo dije, ¿cuáles son las cosas que usted cree que necesita tener una persona para tener una vida cristiana lo suficientemente agradable para con Dios? Porque todos tenemos altibajos y está demostrado que no importa, hasta el más sabio puede caer. Bueno, así que yo siempre he tenido tres ejes que son importantes, ¿verdad? No quiero hacer de esto doctrina, es mi parecer. Doctrinalmente y de acuerdo a tu relación con Dios, tú puedes tener entendimiento acerca de lo que realmente es tu relación para con Dios. ¿Cómo es? Dios es un Dios muy personal. Es más, mira, entendiendo cómo es la gracia, conociendo cómo es de Dios de precioso en la multiforme gracia. La multiforme gracia, múltiples formas en las que se manifiesta la gracia, es la forma en cómo Dios te hace entender a ti cosas que a mí me hacen entender de otra manera. Incluso tiene que ver con la conciencia. Pablo lo describió muy claramente en 1 Corintios 8 y en Romanos 14. Los dos capítulos son muy parecidos. En esos dos capítulos, Pablo le explica a la gente lo que es la libertad en la gracia, no fuera de la gracia, la libertad dentro de la gracia, pero los ámbitos que hay que tienen que ver con la conciencia. Por ejemplo, él decía, si yo voy al mercado y quiero comer un buen pedazo de carne asada, pero donde voy a comerme el pedazo de carne asada, que es la mejor carne asada de la ciudad, ese lugar sacrifican los animales a los ídolos. Pero como yo soy quien es el verdadero Dios y me importa un carajo cómo mataron al animal y a quién se lo ofrecieron, yo lo santifico por la oración. Estoy parafraseando lo que dice la Biblia. Yo lo santifico por la oración y me lo como tranquilamente. Para mí no es pecado. Pero si veo a un hermano que viene ahí, preciso, débil en la fe, me abstengo de que él me vea comiendo en ese lugar por amor a la fe tan débil que él tiene, para no hacerlo caer. Apóstol Pablo, usted comiendo carne en este lugar. Aquí sacrifican a los ídolos. ¿Cómo le explico a este ahora? Porque para él es pecado, para otro no. Porque no es algo que tenga que ver específicamente con algo que esté escrito en la ley. Así que hay libertad. Aquí vamos a tener distintas opiniones. Aquí hay muchos de ustedes que nunca, ni en Navidad ni en Año Nuevo, se pegan una bailadita con su propia familia para no desagradar a Dios. Otros decimos, pues estás bailando con tu abuelita, ¿cuál es el problema? Como me pasó a mí muchas veces. Mi abuela materna le encantaba bailar, barranquillera, y era cristiana de muchos años. Así que quiero que entiendan esto, ¿verdad? Hay mucho complique, hay mucha palabrería en el evangelio, hay mucha gente que llama a todo pecado, hay gente que exagera con el tema, pero yo quiero explicarles a ustedes finalmente qué es lo que le importa a Dios. Por ejemplo, sin fe es imposible agradar a Dios. Tienes que medir cómo está tu fe. El problema es que para poder medir tu fe necesitas entender cuánta promesa sabes y cuán consciente eres de lo que Dios te puede proveer, porque la fe es una convicción. Cuando no es una convicción dices, no tengo fe. Puedo declarar lo que sea. El pastor dijo, toma esta promesa que es para ti, y hasta hacen un ritual, la atrapo, es mía. Así no se logra. Tienes que ver si sí está como una convicción en ti. Como muchas veces para mí fueron una convicción. Yo un día escuché una voz de Dios, esperé, oré, otro día fue movido a algo, otras veces se me ocurrió a mí sencillamente hacer algo, oré y dije, aquí hay palabra para sustentar lo que yo estoy haciendo, que creo que puede ser de honra para mi vida y de Dios. Lo que estoy haciendo, nada tiene de malo. Lo que estoy haciendo, lo que estoy tratando de hacer, es algo para Dios. Y empecé a pensar en muchísimas cosas. Porque Dios siempre está para servirte. Escúchame bien. ¿Tú crees que le sirves a Dios? Estás en pañales. Dios es quien te sirve a ti. Ay, eso está peligroso. No, espérate un momento. Desde el día en que Él propuso que su hijo muriera, ya nos estaba sirviendo. No sé si me hago entender. Tú no le ganas en servicio a Dios. Dios te sirve mucho más.
Y Dios no te va a bendecir por cuanto le sirvas necesariamente. Porque incluso tú puedes ser infiel y Dios permanece fiel. Así que Dios no le vas a ganar en bondad a Dios. Nunca vas a ser superior a Dios en nada. Si algo lo mueve es tu fe, tu convicción, pero esa fe viene por el hecho de conocerlo a Él. Si conoces palabra, pero esa palabra no se hace evidencia en tu vida, sino que te descalificas desde alguna manera, ya empiezas a fallar en tu fe. Entonces la primera cosa es, para Dios es imposible agradar a Dios sin fe. Y la fe sin obras es muerta. Entonces empecemos por la fe, porque dice la Biblia en muchas ocasiones que muchos fueron justificados no por su manera de ser. Imagínense, fue justificada Rahab, la prostituta, tatarabuela de Jesucristo, y fue justificada porque creyó, no porque era santa. Pero también la santidad es producto de que qué tanto está Dios en ti, y eso tiene que ver con el temor de Dios. Pero también el otro aspecto, o sea, son fe, santidad, pero también la sabiduría. Explicaba la semana pasada, hay cosas que se logran por fe, hay cosas que se logran por sabiduría. Puedes tener mucha fe y faltarte la sabiduría para ciertas cosas. Otro aspecto importante, jamás digas que sea como Dios quiera solamente por decirlo, para zafarte de tu responsabilidad de hacer lo que Él está esperando que hagas, porque hay cosas que te corresponden a ti para que Él las haga. No sé si bueno, estoy haciendo una cátedra aquí muy rápida, un resumen muy minucioso, pero pequeño, de lo que tienes que entender de cómo es realmente para mi parecer. Tú ponlo a juzgar. Para ti puede ser más importante la santidad que la fe. Está bien, no te voy a juzgar por eso. Hola. Hola. Bien. No te voy a juzgar por eso. Pero si estás equivocado. Porque es posible que siendo muy santo no consigas cosas que necesitan de tu ambición. ¿La ambición es pecado? No, depende de qué ambiciones. No hay nadie más ambicioso que Jesús. Quiere que todo el mundo se arrepienta. Está loco. No vemos a todo el mundo arrepentirse, por más que lo haya hecho, por más que se haya revelado, hay gente que persiste en no arrepentirse. O sea, a mí me gusta mucho ponerme del otro lado de la palabra siempre. A mí me gusta ponerme desde la perspectiva de que cuando yo no era un creyente, cuando era un creyente súper enamorado, cuando era un creyente pero en pecado, cuando era un pastor, o sea, siempre analizo las cosas y no por lo que me ha pasado, sino por lo que dice la palabra en combinación con lo que le ha pasado a los demás. Así que en muchas formas y términos es importante que entiendas que tú tienes que escoger de cada parte siempre una gran porción: santidad, sabiduría y fe. Creo que funcionan, porque si catalogamos la Biblia en varios aspectos, está eso. Y cuando hablo de santidad estoy hablando de obediencia. Porque alguien dice, pastor, le faltó obediencia. Cuando hablo de santidad, hablo o sea, no puede haber santidad sin obediencia, sin humillación, sin sujeción. Es imposible. No puedo desconocerlo. O sea, estoy hablando de que santidad implica una gran cantidad de cosas. Tú quieres ser santo en muchos aspectos, pero no diezmas ni ofrendas porque tienes tu parecer. No estás completamente obediente. No estás viviendo realmente una santidad, que significa apartado con un propósito que solamente es Dios. No sé si me hago entender, o sea, es absurdo que digas que vives en santidad y tengas una mezcla rara entre soy santo de acuerdo a tu parecer, pero no cumplo ciertas otras cosas de acuerdo a mi parecer. Entonces ahí es donde empiezas tú a decir, me falta conexión con Dios. Cuando hay conexión con Dios, tu espíritu es gobernado por el Espíritu de Dios, inmediatamente empieza a suceder un plan de obediencia fácil de cumplir y te gozas en él. Ya no será para ti una lucha, ya no será para ti una lucha. Por eso es que le recomiendo a la gente siempre es ayune y empiezas a romper. ¿Para qué se hizo el ayuno? ¿Para conseguir trabajo? La gente ayuna por unas cosas incorrectas. Voy a ayunar como si el ayuno fuera un autocastigo para demostrarle a Dios que estoy dispuesto a aguantar hambre durante unos días
para ver si Él me suelta el milagro. No. Dice la Biblia que el ayuno es para romper yugos. ¿Necesita restauración? No es un programa de restauración, es ayuno. ¿Cómo hacían entonces la demás gente cuando no había programas de restauración para restaurarse? No había ni Biblias. ¿Qué hacían? Dios es muy práctico. Así exista todo lo que tenemos hoy con la inteligencia artificial, las cosas tan sorprendentes que están pasando en estos tiempos tan impresionantes y caóticos. Dios nunca cambiará su fórmula. El hombre no dejará de pecar. El hombre no buscará de Dios. Pero Dios siempre tendrá su misericordia y su gracia. Pero tienes que buscarlo mientras puedas. Eso es categórico. Eso es muy importante. Ahora, volviendo al tema de la sabiduría, quiero ahora conocer algunas cosas propias de la sabiduría y quiero que me prestes mucha atención con lo que voy a expresar. Estoy hablando de sabiduría y tenía todo supuestamente listo para enseñarlo, pero hubo algo que siempre quise desarrollar de una manera un poco más específica y hace parte de todo lo que estoy escribiendo. Y solamente tenía una enseñanza. Empezamos con la introducción el primer domingo de este año, el segundo también hablando de sabiduría, definiendo la palabra sabiduría, hasta que llegamos a un lugar que nos hace detener, porque dice que el temor a Jehová, el temor a Dios, el temor al Padre es el principio de la sabiduría. Entonces, si quiero ser sabio, no puedo ser, entendiendo que la sabiduría no es conocimiento, no es información, sino que la sabiduría es una actitud y una capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo y saber qué escojo. Dice Isaías, y Jesús crecía en gracia delante del Padre, delante de su Padre, delante de Dios y delante de los hombres, y crecía en sabiduría, y de tal manera que sabía qué escoger entre la miel o la mantequilla, y escogía la miel, porque la miel es más sana, la mantequilla lo engorda y le va a tapar las arterias. Entonces él era sabio y comía miel. Está en Isaías. 700 años antes de que naciera Jesús, dijo, y será sabio y aún sabrá qué escoger para comer. Por fe no vas a estar sano, por sabiduría sí. Por fe, yo tengo la fe que nunca me va a dar cáncer, pero te metes cuánto alimento trans hay, come las papas fritas que se te den la gana. No sé si me hago entender. Entonces te faltó pues sabiduría, porque ahí Dios dice, no, mijo, ahí sí no, tienes que cuidar tu cuerpo. Y eso se llama sabiduría. Yo sé que Dios siempre va a mantener fuerte. Y sí, yo conozco mucha gente que fueron borrachines y fumadores toda su vida y llegaron a los 90 años. Nunca les pasó nada. No puede decir que fue Dios. Alguna cosa también tuvo que haber pasado en su esquema biológico. Pero lo que te quiero decir es que hay una gran diferencia entre la fe y la sabiduría, pero la sabiduría empieza con el temor de Dios. Y hablando del temor de Dios, hablamos algunas definiciones acerca de ello. Dijimos, temer a Dios es estimarlo, honrarlo, tenerlo en una altísima consideración, así como venerarlo, asombrarse y reverenciarlo. Es temblar con el mayor de los respetos por Él, su presencia y sus mandamientos, así como sus deseos. Entonces yo veo que toda la gente hace un gran esfuerzo para quitarle a la gente, para hacerles entender qué es temor y qué es miedo. Y cuando yo busco en todos los diccionarios, temor y miedo son sinónimos. Y cuando veo en el original y en el original, sí, Dios dice, ¿sabes qué? Téngame miedo. Yo de mal genio soy otra cosa. Y yo a quien peca, lo castigo y lo disciplino. Entonces yo he escuchado predicadores que unas decían, ¿qué es mejor? ¿Caer en las garras de Satanás o en las manos misericordiosas de Dios? En las manos misericordiosas de Dios. Pero Dios también puede permitirte cosas bien difíciles para que aprendas, no para destruirte, sino para formarte y hacerte crecer. Satanás sí lo va a hacer para destruirte. Porque sí Dios disciplina y sí Dios castiga. Porque a veces cuando nos metemos en el cuento de la gracia, creemos que estamos exentos de castigo. No, estamos exentos de juicio. Puedes irte para el cielo, pero bien disciplinadito. Muy bien disciplinado puedes irte para el cielo.
Y tú dices, Dios mío, me pasan unas cosas. Bueno, Dios te está disciplinando y pareciera que es tu enemigo, pero no lo es. Te está forjando. Entonces, ser cristiano te va a demandar muchísimas cosas que un día creíste que no eran posibles. Ahora bien, esa es la definición de temor de Dios. Temor de Dios, la forma en que yo tengo que decirle es, mira, te estimo tanto, te amo tanto, que cómo no te voy a obedecer si he comprobado tu favor y tu bondad. Y tengo una conexión contigo y mi espíritu arde porque tu espíritu está sobre mí. Entonces, cuando te conectas con Dios, empieza el temor a Dios. O por temor a Dios empiezas a buscar cómo conectarte con Él. Te los habla alguien que ha estado durante un año buscando ese temor reverencial, donde empiezas a sentir una conexión brutal, donde empieza a haber una transformación extraordinaria, donde vuelves en sí, vuelves a tu mente espiritual y se empieza a ir la mente carnal, porque puedes ser un cristiano con mente carnal. Escúchame, hay gente que no te va a poder predicar eso que te estoy predicando yo. Jamás lo van a poder predicar, porque han sido tan buenos que no tienen el conocimiento de otras cosas que Dios hace. Yo sé que me estoy haciendo entender, pero hay cosas que necesitas comprender. Sí hay que temerle a Dios, porque cuando tocas su gloria o te metes, te sales de su propósito, el cual prometiste cumplir, Él va a hacer todo lo necesario para que vuelvas. No te desecha, pero te marca. Porque algunos creen que se desecha. Dios no es tonto, Dios es un estratega. ¿Dios es un qué? Estratega. ¿Usted sabe qué es un estratega? Es una persona con unas capacidades de intuición, discernimiento, sabiduría, entendimiento de las cosas, que inmediatamente sabe cómo jugar bien, sabe cómo jugar y dónde colocar sus fichas, pero tiene misericordia y no desecha a aquel que Él escogió, porque si Él desecha a quien escogió, el que se equivocó fue Él. Ay, mi Dios. ¿Me hice entender? Dios, tú te pegas unas equivocadas, ¿para qué me escogiste? ¿Me escogiste para desecharme? ¡Qué malo eres! Espero estar rompiendo paradigmas en tu mente. Porque Él es un Dios misericordioso. ¿Saben ustedes que la misericordia es más alta que el amor? Pero la sustenta el amor. Porque la misericordia consiste en amar al que no se lo merece. Amar al miserable se llama misericordia. Porque amar a quien te ama pues es fácil, pero amar a quien te odia. Entonces cuando cuando entiendo eso, empiezo a perdonar. Porque hay mucha gente a la que tienes que perdonar en tu vida. Entonces cuando empiezas a perdonar, regularmente perdonas a quien te ha hecho maldad. Pero también hay gente que no has perdonado, que quiso siempre el bien para ti, pero tú no supiste entender el porqué de sus acciones. Está rico eso. Está bueno. Siento que está fluyendo Dios. Así digo, ¿y esto de dónde me salió? De las vivencias, de conocer. Sí, el temor tiene que ver algo con un miedo. ¿Para qué meto la mano en la candela? ¿Alguno de ustedes se ha quemado? ¿Alguno tuviste una quemadura con ampollas? Yo la tuve a los 11 años de edad, en una Navidad, saltando con unos amigos sin que nadie se diera cuenta. Nos fuimos para un lote con pólvora, con toda la pólvora del mundo. Qué bueno ser hombre, rico, lo experimenta uno con unas cosas que, adrenalina pura. Abramos una fogata y mandemos todos los totes, voladores, pitos. Metámonos ahí, prendimos la hoguera y todos corran, pa, 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 pa. Y después dijimos, vamos a saltar por la hoguera, y he metido el pie en la hoguera. Tenía en ese entonces los tenis eran de lona, hace 20 años. Los tenis eran de lona, se me ha prendido el zapato. Me quemé todas las ampollas, eran el dolor insoportable.
Y mi papá en su sabiduría, vamos a hacer una cosa, vamos a ir a las aguas termales de Paipa. Y me metió, eso ardía. Yo le decía, no, sí, y eso me sanó. No me dejó cicatriz ni nada, pero fueron unas ampollas. Claro, me llevaron a urgencias. Pero después él dijo, aceleremos el proceso. No sé cómo sabía eso. Otros días nos metíamos en los corrales de los toros en el matadero municipal. Cuando nadie veía, nos metíamos a cruzar de burladero a burladero. Se venían esos toros llaneros gigantes blancos. No sé cómo no sucedió una tragedia. No sé cómo no ocurrió una tragedia. Pudimos haber muerto de una manera, saltando desde una cascada en el río Sogamoso, en su nacero, entre unas rocas, y nos metíamos por ese huequito y ¡bup! ¿Por qué no murió nadie? Éramos muy arriesgados. Era rico ser niño, era emocionante. Los papás no tenían ni idea que uno hacía de malo. Los papás eran muy ingenuos. Pero ahí está el Dios misericordioso cuidando también. Yo pienso que Dios ha cuidado tu vida hasta este día para algo. Porque tú ves cómo otros han tenido que sufrir cosas tan insoportablemente absurdas. Y dices, Dios mío, ¿qué pasó ahí? Tienes preguntas. Pero yo sí le digo hay cosas a las que le coges miedo. Entonces después con el fuego fue más prudente. Con el fuego fui más prudente. Con otras cosas aprendí a ser prudente porque vi el dolor que causa a uno mismo o a otros. ¿Sigo? Bueno. Quiero hablarles de algo que me llamó muchísimo la atención cuando estudiaba el tema. Hablar de Abraham y de Moisés. El temor de Dios según Abraham y Moisés. Amar lo que Dios ama y odiar lo que Él odia. Lo que es importante para Él se vuelve importante para ellos. Si no es tan importante para Él, pierde importancia para nosotros. Hacemos de sus prioridades y deseos los nuestros. Se es obediente y firme a los deseos y a la voluntad de Dios. Ese fue todo el discurso de lo que hizo Moisés y Abraham. Yo leo a Abraham y yo me impresiono con Abraham. Yo no sé qué tenía Abraham en la mente, pero Abraham nunca, jamás le reviró a Dios nada. Abraham es el que más me sorprende. Moisés presentó 5 excusas para no ir a hacer el propósito de Dios. Abraham, mátame a tu hijo. Mátame a tu hijo. Ya lo tenía listo. Ya buscó la leña y ya dijo, listo, hay que matarlo. Dios dijo, es Dios quien me habló. ¿Tú te imaginas? Tú puedes comprenderlo. Aunque hizo también cosas locas, en medio de su ignorancia, le tuvo más miedo a los hombres que a Dios. En algunas ocasiones pareciera que así es. Así que temor a Dios según Abraham y Moisés. Amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia. Por ahí empieza bien el asunto de cómo es el temor a Dios. Pero para mí es importante lo siguiente. Hay un discernimiento. El maduro espiritualmente reconoce, el que es espiritual, reconoce, escúchame bien lo que te voy a decir. El que es espiritual, maduro, reconoce lo bueno de lo malo. ¿Estamos hasta ahí? Pero el que es sabio siempre escoge lo bueno. Ok. Eres un hombre experimentado o una mujer experimentada y llevas muchos años amando al Señor y queriendo ser espiritual, horas y horas, y bendices a Dios y tienes una vida supuestamente muy buena espiritualmente hablando. Dios mío, y nada que entro en el tema. Y resulta, no sé, pero Dios te trae algo con esto. Cuando no lo tienes preparado es mejor. Y resulta que disciernes bien entre lo que es bueno y lo que es malo, lo que es justo y lo que es injusto, lo que es correcto y lo que es incorrecto. Pero aún así haces lo incorrecto, entonces te faltó sabiduría. Eres maduro espiritualmente, pero no necesariamente sabio. No sé cómo más explicarlo. ¿Tú creías que eras sabio el que es maduro espiritualmente? No, puedes estar engañándote. Porque puedes tener una religión evangélica basada en ciertas cosas, pero al final de cuentas quien decide es tu emoción. Vi una película hace años de una mujer y un hombre,
una pareja, que su hijo en una fiesta en Estados Unidos terminaron violando a una chica. La película es de la vida real, es muy fuerte. Y el papá hace todo, con los demás papás se reúnen para tratar de ocultar todo lo que sus hijos hicieron en esa fiesta, borrachos y todo lo que pasó. Pero la mamá tiene sus dudas acerca de su hijo. Habla con la mamá de la niña, que además murió. Y ella se duele en su corazón y le pide a Dios que no sea cierto todo eso, que su hijo, hasta que un día su hijo no puede más y ella descubre que su hijo es culpable. Y empieza ese conflicto en la casa por lo que la mamá sabía que se tenía que hacer y lo que el papá quería impedir. Y la mamá le decía, hijo, hasta cuando no vayas a la justicia y cuentes todo, no serás libre de esto. Ella insiste, insiste y no lo obliga. Hasta que él reconoce por su... Y oran con la mamá, la película ni me acuerdo cómo se llama, es vieja, pero fue la vida real. Y él va y se entrega y denuncia todo el asunto. Dicen, sí, la verdad fue esto y esto y esto, y sí la vimos, sí recuerdo que la chica se puso a bailar y todos pensamos que nos estaba seduciendo y terminamos en tal cosa. Entonces el papá también era un cristiano, también iba a la iglesia, pero era un hombre espiritual según él, pero le ganaron las emociones por guardar a su hijo. La mamá fue sabia y le insistió en que tenía que hacerlo correcto, aunque te cueste. Eso ya sea sabiduría. Entonces, por eso, el principio de la sabiduría es el temor, el miedo a Dios. ¿Cómo le voy a hacer esto a Dios? ¿Cómo le voy a hacer esto a Dios? O sea, si Dios es un Dios implacable, Él no se equivoca, entonces no juego con su misericordia y no juego con la gracia que suficiente han hecho para salvarme. No sé si me hago entender, espero que me esté haciendo entender. Muy bien. Ahora, ya he explicado esto, también quiero ir a algunos aspectos bien importantes de lo que es el temor de Dios según el Nuevo Testamento. Porque he visto mucha gente que para hablar del temor a Dios solamente se expresan desde el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento también aparece. Primera de Pedro 2:17 dice, respeten a todos y amen a la familia de creyentes, teman a Dios y respeten al Rey. Véanla bien, por favor, mírenla bien, obsérvenla. Respeten a todos y amen a la familia de creyentes. Amen a la familia de creyentes. Teman a Dios y respeten al Rey. Pero teman a Dios. Voy a ir con la segunda. 2 Corintios 7:1. Limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu y procuremos alcanzar una completa santidad porque tememos a Dios. Les dije que la santidad y el temor a Dios están ligados también. Y hace parte de la obediencia. Ahí está claro. 2 Corintios 7:1. Ahora bien, van buscando cuál es el común denominador de los 4 versículos. Colosenses 3:22. Ustedes los siervos obedezcan en todo a sus amos terrenales, o ustedes los trabajadores a sus jefes, no solo cuando los ven como si quisieran agradar a sus semejantes, sino con sinceridad de corazón por temor a Dios. ¿Cuántas veces no has cumplido con tu trabajo y no has hecho ciertas cosas sabiendo que no vas a ser descubierto porque finalmente tu jefe no se ha dado cuenta, pero dice allí que aún por temor a Dios haz lo correcto en tu trabajo? Hechos 9:31. La iglesia entonces tuvo paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Se fortalecía y los creyentes vivían en el temor del Señor y con la ayuda del Espíritu Santo también creció en número. Fíjense que este temor de Dios nos enseña a correlacionarlos al interior de la iglesia. Al interior de la iglesia. El común denominador de todos esos 4 versículos es que involucra el temor a Dios como un esfuerzo, no solamente para con Dios, sino también de respeto para los que están contigo. Respeto entre ustedes. Respeto. No puedes decir que temes a Dios, pero eres un bandido con tu hermano. Te prestó una plata y para no pagársela te cambias de iglesia o de culto, de servicio. O le sales con una cantidad de excusas. Entonces, el temor, ¿cómo dices que le temes a Dios?
sin tener en cuenta que también le debes temer lo que hagas a tu hermano. ¿Te das cuenta? Lo duro que es descubrir que no has respetado a tu hermano. Lo terrible que es que Dios te lleve a entender, no hagas tal cosa porque estás irrespetando a tu hermano o a tu hermana, a tu prójimo, a tu hermano en la fe. Así que en el Nuevo Testamento también está descrito que el temor a Dios era o es o debe ser y deberá ser el eje principal del funcionamiento de una iglesia. Estoy hablando como quien está empezando una nueva iglesia. El eje primordial, yo sé que el eje de todo es el Espíritu Santo, una iglesia es espiritual por el Espíritu Santo, pero aún y con todo y Espíritu Santo tú puedes no tener temor a Dios. Incluso puede venir aquí al frente y Dios se manifiesta y caes temblando al piso, te dan una palabra profética y no tienes temor de Dios, aunque Dios está manifestando su misericordia. Esa es la primera cosa que quería mostrarles. Créanme que he hecho mi mejor esfuerzo para explicar todo esto que está condensado en todo el capítulo de un libro que estoy escribiendo. Y lo estoy condensando para describir realmente lo que implica y lo que significa el temor a Dios. Y sabes una cosa, me doy cuenta por lo que he tratado de investigar que no es un tema que se predique mucho. No se predica mucho, ¿sabes? No es culpa de los pastores. Creo que dan por hecho y por entendido que la gente entiende que es temor de Dios. ¿Cuántos de ustedes recuerdan y reconocen el cambio que hubo dentro de ustedes en su primer amor con Dios? Cuando vino el Espíritu Santo y fueron bautizados y llenos del Espíritu Santo, inmediatamente ustedes decían, y era tan fácil gobernarse, se fueron sus adicciones, sus miedos, sus fobias, perdonaron, amaron, se sintieron increíblemente capaces de tantas cosas. Y era un fuego dentro de ti impresionante. No sé si han pasado por eso. Si usted no ha pasado por eso, al final oramos por usted. Al final oramos por usted. Le pedimos a Dios misericordia que prenda el fuego. Yo recuerdo esa época de mi vida cuando estaba lleno y yo le he dicho a Dios, Señor, quiero volver a experimentarlo. Quiero volver a tener ese fuego. Estaba en la circunstancia, en la peor circunstancia de mi vida. No tenía nada. Hoy en día uno tiene. Pero no se trata de eso. Porque con necesidad o sin necesidad el temor de Dios debe prevalecer. Es que no sé, tú no amas a Dios por lo que esperas recibir. Tú no amas a Dios por gratitud por lo que tienes. Yo sé que hay muchos, yo todos los días veo en Instagram una cantidad de cosas y de pensamientos de gente que digo, no, esto suena tan bonito, y la cantidad de likes a cosas que no tienen del todo sentido, ni profundidad, ni entendimiento. Son más bien romantizar un momento del día. Ay, qué lindo, un momento. Hay cosas que tienen que ser muy claras. Tú amas a Dios por quién es Él, no por quién crees tú que es Él. El problema es no saber cómo es Dios y no conocerle. Una vez más les vuelvo a insistir, Jesús dijo, cuando le preguntaron en qué consiste la salvación, en que me conozcan a mí y a aquel que me envió. Si conocen bien a Dios, si tienen una relación profunda con Él, empezará a sentirse el temor a Él, serán llenos de su espíritu y el Espíritu de Dios gobernará su maldad, porque todos aquí tenemos maldad, todos, y hay que gobernarla. Sigamos adelante. ¿Por qué? Estamos hablando de los beneficios del temor a Dios. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Y vamos a seguir hablando de otras cosas que son importantísimas y que son una variable perfecta para poder tener entendimiento de lo que es el temor a Dios. Quiero que veamos el Salmo 34. El Salmo 34 es el salmo por excelencia que habla del temor a Dios. Si lo lees en tu casa, vas a pasarla muy bien, vas a entender muchas cosas. Si coges el Salmo 34 como devocional durante varios días, te vas a dar cuenta lo que significan muchas cosas. Dice el versículo 4, oré al Señor y Él me respondió,
me libró de todos mis temores o de todos mis miedos. Porque aquí la palabra, aunque aparece temor, en el original está específicamente hablando de un miedo. Pero digo que temor y miedo es lo mismo. Y me libró de todos mis miedos. Primera característica de temerle a Dios: de verdad tus miedos se van. No hay cosa más extraordinaria que sentirte seguro de lo que dijo Dios sin importar qué siguen diciendo los hombres. Lo voy a repetir. No hay cosa más extraordinaria que vivir por el temor a Dios, unido a Él, y ver que el temor a Dios disipó los otros miedos. Entonces prefiero tener solo un temor y no todos los miedos. Y si Dios habló, yo me siento tranquilo con lo que Dios habló y ya no me importa lo que digan los hombres, porque mi juez es Dios, no los hombres. Escucha bien, Dios perdona todo, los hombres no, los cristianos no perdonan. No perdonan. Sigo insistiendo, en la iglesia falta mucho amor. En la iglesia hay mucha falta de entendimiento de la responsabilidad que tenemos con nosotros mismos de mirar a Dios y tener misericordia por los hombres. Cuando estás conectado a Dios tienes misericordia. No puede ser que digas un hombre o una mujer que ama a Dios, le temes a Dios y supuestamente entonces comprende su misericordia y entonces crees que la misericordia de Dios es solamente para ti, pero de ti no es para los demás. Insensato. No sé si me hago entender. ¿Quién nace de un perro y una perra? Perritos. ¿Quién nace de un gato y una gata? ¿Quién nace de un delfín y la delfina? ¿Qué produce un árbol de naranjas? ¿Qué produce Dios? Hijos de Dios que supuestamente tienen los atributos de Él, no los eternos de los de la omnisciencia como Dios, sino que empiezan a experimentar la naturaleza. ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo? Todo lo nacido de carne, carne es, pero todo lo nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces no me vengas a decir a mí que eres maduro o espiritualmente completo cuando ni siquiera ejerces misericordia, cuando para ti sí hubo misericordia. ¿Y te llamas hijo de Dios? Para ver, perdón. ¿No? ¿El micrófono más cerca? El micrófono. Gracias, papá. Muy bien. Así que no hay miedos. Aparece la felicidad por el temor a Dios. Prueben y vean que el Señor es bueno. Qué alegría para los que se refugian en Él. ¿Sabes qué nos pasa a veces como cristianos? Sobre todo cuando tenemos épocas muy lindas de nuestra vida y de éxito. Tú crees que va a ser una constante y a veces puedes descuidar cosas que al principio hiciste que después dejaste y mermaste. Es más, cuando veas que algo funcionó, preocúpate por hacerlo mejor cada vez más y perfeccionar, porque si funcionó y lo perfeccionas, mejor va a funcionar. Pero qué bueno, prueben y vean que el Señor es bueno. Qué alegría para los que se refugian en Él. Así que el temor a Dios implica todo ese tipo de cosas. Me refugio en Él. Es un muy buen término. Es muy buen término. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido experiencias extremas o bastante difíciles. Yo recuerdo algunas donde buscaste realmente un refugio. Necesitabas un refugio. Y encontrar que un refugio se siente como un lugar seguro. No necesariamente con todas las comodidades, pero que sí que garantiza tu bienestar y que tu vida prevalezca. Pero un refugio es algo extraordinario. Un refugio te brinda paz, alimento, calor, seguridad. Así que mira, no importa qué diga la gente de ti,
Mientras tú estés bien con Dios, te debe resbalar todo. Tanto conoceré yo a Dios, que sabía que Él era el único refugio para mantener lo que Él propuso y dijo de mi vida. Porque incluso, escúchame bien, incluso todo lo que digan de ti que es falso, vas a entender una cosa, que la reputación te la da Dios y está en el cielo. La de la tierra poco importa. La de la tierra a veces poco importa. En cambio, la reputación que te da Dios es la que va a verse. Porque todos verán su gloria sobre algo que Él prometió que sería. Y no saben de qué estoy hablando algunos. Pero no importa. Provisión, provisión. Versículo 9. Teman al Señor ustedes los de su pueblo santo. Teman al Señor ustedes los de su pueblo santo. Pues los que le temen tendrán todo lo que necesitan. Hasta los leones jóvenes o los leoncillos, dice otra versión, que son fuertes, a veces pasan hambre, pero los que confían en el Señor no les faltará ningún bien. No les faltará, o sea, escucha bien. ¿No será que hay muchas cosas que te faltan porque no has entrado en un proceso de verdadero temor a Dios? O sea, pongámonos drásticos. Entonces aquí me muestra algo con mayor razón. Hay cosas que no obtengo por fe, por más fe que le ponga, si no tengo temor de Dios no alcanzo el nivel de sabiduría, entonces con sabiduría alcanzo cosas, y si no tengo temor de Dios y entonces no alcanzo ese nivel, aún creyendo que lo puedo obtener por fe, faltó sabiduría. Mejor dicho, es la mejor condición. Teman al Señor. Hay una consecuencia. Teman al Señor ustedes los que son su pueblo santo. Pues los que le temen tendrán todo lo que necesitan. Obediencia. O sea, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y cuando le temes a Dios, te vuelves obediente. ¿Capiche? Entonces empiezas a ver, entonces mi conciencia se queda callada. Escúchame bien, mi conciencia se queda callada. ¿Quién es tu principal juez? ¿Dios o tu conciencia? ¿Quién es tu principal juez? ¿Dios o tu conciencia? Tú tienes un juez implacable, cruel, se llama tu conciencia. Entonces tu conciencia, cuando no le has temido a Dios y tú te acercas a Dios con mucha fe, entonces tú dices, Señor, yo creo que tú me darás tales cosas, y tu confianza es una sinvergüenza, aguafiestas. ¿Para qué le pides? ¿Tú crees que te mereces eso si hiciste tal y tal cosa? Entonces muchos tratan de acallar su conciencia, otros dicen, la fe no funciona porque mi conciencia me dijo que no tengo méritos. Pero a pesar de eso, Dios en su misericordia, aunque no tengas méritos, te hace merecedor. Ojo. Por eso te digo que nada está escrito realmente al respecto, tiene que ver con tu relación con Dios. Porque hay cosas que se consiguen por fe, otras con sabiduría. Pero mira esto, está diciendo, por ser obediente y temer a Dios, no tendrás falta de ningún bien. Porque el asunto no solamente estuvo en ser obediente, sino que por temor a Dios tienes una relación con Él que es distinto. Porque puedes ser obediente y no pasar nada. ¿Me hice entender? Porque hay gente que hace énfasis en ciertas cosas. Primero es la obediencia a Dios. Yo no diría que primero es la obediencia a Dios. Para mí sigue prevaleciendo que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Allá no dice necesariamente, ahora sí dice, sin santidad nadie verá a Dios. O sea que la santidad tiene que ver con la obediencia. ¿Se dan cuenta? Y sin sabiduría no alcanzarás el llamamiento supremo que es la actitud de siempre escoger lo correcto, así te duela. Ya me hice entender, me estoy haciendo entender por qué son tan importantes las tres cosas.
Debería haber un discipulado solamente para fe, además de doctrina, discipulados para fe. A propósito, empezamos discipulado la semana que viene, todos los líderes que se están reuniendo conmigo. Empezamos eso, ya sacaron las vacaciones, sin vergüenzas. Versículo 11, habla de revelación. Mira esto, no temores, mucha felicidad, mucha provisión y revelación. Versículo 11, vengan hijos míos y escúchenme y les enseñaré a temer al Señor. No sé cuántos de ustedes están siguiendo a diario la lectura del libro de Proverbios. Se está mandando por distintos lugares, no solamente la lectura, sino la lectura narrada, con audio. Entonces tú no te demoras más de 4 minutos no, 4 minutos, 3 minutos si acaso, y te leíste un capítulo y puedes parar. Y dices, uy, este versículo me cae a mí de perlas. Uy, este versículo me masacró. Con razón tal cosa, porque te das cuenta, Proverbios todo lo que explica, porque Proverbios es frases con sabiduría. Y si son frases con sabiduría, hablan de lo que el sabio hace, pero lo que el necio no hace. Siempre está esa comparación en Proverbios, siempre. El necio no hace tal cosa, en cambio el sabio sí lo hace, por lo tanto al sabio le irá bien y logrará esto y aquello. Proverbios tienes que leerlo, porque Proverbios es el parámetro que te hace entender qué tan mal estás dentro de tu raciocinio o qué cosas sabes pero no practicas. Y te crees maduro espiritualmente, pero no contiene ciertas cosas. Vengan hijos míos y escúchenme y les enseñaré a temer al Señor. Así que uno de los beneficios, los resultados del temor, ahí está claramente. Otros beneficios del temor a Dios. Vamos a hablar de otros beneficios del temor a Dios. Está el Salmo 112. Cambiemos la diapositiva, por favor. Indícale a los chicos allí. Dice el Salmo 112, versículos 1 al 2. Qué felices son los que temen al Señor y se deleitan en obedecer sus mandamientos. Sus hijos tendrán éxito en todas partes. La descendencia de los justos será bendecida. Ayúdame con eso, por favor, Melissa. A cambiar la diapositiva. ¿No la tienen? Yo se las presto. Bendición familiar, es otro de los beneficios. Entonces, mira esto, aquí también habla que el temor a Dios tiene que ser producto de que incluso una familia esté actuando en el mismo proceder. Me acuerdo mucho el Deuteronomio capítulo 6. Dice, cuando estés a la mesa y hables a tus hijos, enséñales mi palabra, que es más dulce que la miel. Entonces, dicen, la tradición oral judía dice que el padre de familia se reunía con sus hijos y después cuando cenaban ponía un frasco, un recipiente con mucha miel. Entonces les empezaba a hablar de la palabra de Dios y les preguntaba a sus hijos qué habían entendido. Y si sus hijos acertaban, él metía su dedo en la miel y su hijo tenía que chupar su dedo y se deleitaba con la miel por cada vez que respondía bien. Por eso David dice, tu palabra es mejor que la miel. Porque a muchos de ustedes no les gusta la miel. No saben cómo comprobar. Pero si han visto cómo un niño le compras su conciencia por una bombombón. En ese tiempo no había dulces, había miel. Así que se reúne su familia y entiende. Qué felices son los que temen al Señor y se deleitan en obedecer sus mandatos. Sus hijos tendrán éxito en todas partes. La descendencia de los justos será bendecida. ¿Obliga a tus hijos a creer en Dios? Sí, hay que obligarlos. O manipúlalos, también se vale. Yo lo aprendí una vez al profeta Kevin Leal. Decía, ¿será que mis hijos le están enseñando a mis nietos la palabra de Dios bien? Entonces los llamaba aparte y les decía, si la otra semana te has aprendido toda esta porción de la Biblia de memoria, te doy $10.
Llegaban esos pelados. La palabra dice en Hechos tal de tal cosa. Bien, hijo. Dice que me funciona porque el ser humano funciona por recompensa. Dios mismo dice muchas veces, pruébenme y los recompensaré. Eso es una estratega. Entonces imagina a Dios, como no te aprendiste mi palabra, vas a ver mi ira. No, Él lo hace todo con amor. Y a veces te ha dado cosas para atraerte y seducirte y enamorarte. ¿O qué hace un hombre con una mujer? Lo primero me gustó. A ver, las flores, la salida, la invitación. Y dice, ay, ¿cómo no amarlo? Dirección, otros beneficios. Salmo 25:12. ¿Quién es el hombre que teme al Señor? Será instruido en el mejor de los caminos. El hombre que teme al Señor será instruido en sus caminos. ¿Te das cuenta por qué la vida devocional es de todos los días? Yo no sé qué cosas son para ti un deleite todos los días, que haces sin falta alguna. Por ejemplo, hacer scrolling. Estoy seguro aquí que ustedes hacen scrolling. Ustedes tienen problemas, todos. Una vez que abriste tu red social preferida y empiezas scroll, eso se llama scroll. Es esta forma de, como un rollo. Scrolling es adicto a ese rollo. Y sin falta, todos los días le dedicas mínimo. Entonces ahí está. Los celulares ya tienen cómo decirte cuánto tiempo pasaste en Instagram, diario o la semana. 2 horas y media en Instagram esta semana. ¿En qué momento? Pero nunca has sacado en toda la semana ni 15 minutos para buscar la palabra de Dios. Entonces se está adoctrinando el mundo, no Dios. Entonces tienes a Dios para los domingos o cada vez y le das like a todo el mundo que pone un versículo. ¿Para qué? ¿De qué te sirvió? Ay, sí, este versículo es lindo, like. Pero a la hora de la verdad, no estás pegado a Dios, no estás buscando de Dios. No sé por qué se me sale todo esto, pero bueno. Bendición y bondad, Salmo 31:19. Qué grande es la bondad que has reservado para los que te temen. Qué grande es la bondad que has reservado para los que te temen. La derramas como abundancia sobre los que acuden a ti en busca de protección y los bendices ante la mirada del mundo. Y los exhibes ante la mirada del mundo. Este hijo mío, este hombre se deleita en mí, me teme. Por lo tanto, mi bondad hará que yo derrame sobre él abundancia y protección. Y lo bendigo. Entonces es fácil ver si un hombre ha sido expuesto por Dios y que hoy esté, qué tipo, cómo Dios lo bendice. Mire todo lo que ha logrado, todo lo que ha hecho. O sea, el que Dios exhiba a una persona y la haga grande no quiere decir que fue pura suerte. Seguramente se nota. No sé cuántos de ustedes tengan un hijo que se les graduó. Usted nunca utiliza el bendito Facebook, pero cuando se graduó su hijo, usted sale ahí en la foto, orgulloso con el diploma de su hijo que se le graduó en la universidad. Por fin, después de 8 años, una foto. Mija, venga, enséñame cómo montar aquí la foto, cómo se hace. Porque quiero que todo el mundo sepa que mi hijo se graduó. Está bien, perfecto. Así también Dios publica y deja ver. Entonces dicen, fulano de tal, ¿te has dado cuenta de lo que hizo? Mira lo que hizo. Medítenlo. ¿Qué tanto Dios te exhibe? ¿Qué tanto Dios te honra delante de los demás? Y por último, ya para terminar, prosperidad y buen término. Qué feliz es el que teme al Señor,
todo el que sigue sus caminos. Gozarás del fruto de tu trabajo. Y feliz, qué feliz y próspero año 2025. O sea, era que antes de que la gente dijera feliz y próspero año, ya la Biblia lo decía. David ya lo decía. Qué feliz y próspero serás. Tu esposa será como una vid fructífera, floreciente en el hogar. Tus hijos serán como vigorosos retoños de olivo alrededor de tu mesa. Esa es la bendición del Señor para los que le temen. Anótalo. Salmo 128 del 1 al 4. Ahora sí los invito a seguir ayunando. Ayunemos. Necesitas romper yugos. ¿Cuáles yugos? La frialdad, la sequedad. Ni siquiera es el pecado. Hay otros yugos, hay otras formas de apartarte de Dios. Para no seguir el proceso de la sabiduría, que es el temor a Dios. Ya me he esforzado estos 3 domingos que han pasado para enseñar lo que es el temor a Dios y para darte cuenta cuán lejos está la iglesia de Jesucristo del temor a Dios. Toda la iglesia de Jesucristo tiende a estar fuera del temor a Dios. Y casi nadie lo predica. Toda la iglesia de Jesucristo. Toda. Yo creo que se va a convertir en un tema particularmente importante y va a ser parte de lo que la iglesia debe entender. Porque muchos están diciendo, y de verdad yo no le temo a Dios. Yo no lo busco con temor. Yo lo busco con religiosidad. Como los que se persignan. Ya, me persigné, que el cielo quede contento porque me persigné. La marca, el símbolo del cristiano, me persigné. Los evangélicos también tenemos nuestras formas de persignarnos, pero no sirve para nada. Algo que no está en la Biblia, se lo inventaron en Roma. Los judíos son enemigos de las señales con las manos y lo dice la Biblia también. Dios les dijo, no vayan a hacer lo mismo que hacen las otras naciones que no temen a mí y que tienen otros dioses. No hagan señales ni con los ojos guiños, ni con las manos símbolos. Entonces, usted no ve a los judíos haciendo cosas con las manos. Los cristianos no tenemos por qué hacerlo. En ninguna parte de la Biblia existe que dice que hay que hacer tal cosa. Pero Dios sí se da cuenta cuando lo buscas cada día con su palabra. Cuánto luchas por hacer lo correcto. ¿Es difícil? Sí. Te va a costar la vida. Te va a costar la vida. Por eso sigo insistiendo. La restauración no depende de un programa de restauración. Porque puedes tener al mejor conferencista y al mejor exponente sobre restauración. Y tú todavía negociando en tu conciencia qué tanto vas a morir o a qué no vas a morir. Uno. Puedes tener el mejor programa de restauración. Yo una vez me acuerdo que viajé a San Diego, California y prediqué en la iglesia de un amigo mío, Ramón Mallorquín. Prediqué en 2 de sus iglesias, tiene 7. Una está en San Diego, California y la otra en Tijuana. Entonces, que Tijuana y San Diego es la frontera más cruzada del mundo. Hay gente que vive en México y pasa a trabajar a San Diego. Y todos los días pasa por el pueblo, todos los días, o al contrario. Entonces, prediqué en San Diego y prediqué en Tijuana, México. Y yo le pregunté, entonces él me dijo, ven tal día aquí y tal día en tal parte. Perfecto, que hay servicio. ¿Por qué los días tales y tales hay restauración? Le dije, ¿qué material de restauración usas? Y me ha sacado el mamotreto este tamaño, que el programa de restauración dura más de 1 año y medio e incluye adictos a cualquier cosa. Es el programa de Rick Warren. Lo tengo completico. Hay que capacitar, necesita ser certificado. Fue hecho con los mejores de los mejores y yo me puse a ver este programa. Buenísimo. Le dice cosas que todos sabemos. El punto es si las hacemos. Así que he visto los mejores programas de restauración, como el de Rick Warren, que es el que más me ha sorprendido. Muy impresionante, se mete en todo se mete. En todo, se te mete a la cocina, se te mete a todas partes. El mejor programa de restauración es buscar el temor a Dios. Mejor programa de restauración, buscar día a día el temor a Dios, hasta que tengas una vida
de alegría y gozo porque sientes que Dios está reconectado, que vive en ti, que se manifiesta en tu vida. Entonces mi pregunta hoy es: ¿cuántos quieren eso? ¿Cuántos quieren asumir ese desafío? Entonces no lo hagas porque tienes al lado a tu esposo o a tu esposa. O tampoco, vamos mi amor, hagamos los dos. Bueno, tú lo haces también por mí. No, o sea, cada cual tiene que buscar lo suyo. Ya vimos que aún el temor de Dios se busca en familia también. Se busca como comunidad. Y hay bendición. El punto es que tú decidas: voy a tener que empezar a buscar. ¿Está bueno buscar consejería? Por supuesto, está bueno comenzar por consejería. En la multitud de consejeros está la sabiduría, dice la Biblia. En la multitud de consejeros está la sabiduría. Así que también tienes que buscar consejeros. Muchos, ¿sabes quién está pasando? De confianza, maduros, no a cualquiera. No a cualquiera. Miren que ustedes, por ejemplo, las mujeres le cuentan sus cosas a su mejor amiga porque no pueden quedar calladas. Pero tu mejor amiga no es la más sabia. Pero les encanta hablar, pero no es la más sabia. Cuéntale a las cosas necesarias al que es el del momento, pero solamente tus verdaderas cosas importantes al que te va a solucionar algo, al que te puede solucionar algo porque tiene sabiduría o porque tiene experiencia. Pero la experiencia tampoco hace sabiduría, pero sí. Pero a veces sabe más un experto que le tocó arrastrarse y vivir las consecuencias de no haber sido sabio, que simplemente un sabio que a veces es sabio porque ha sido tan santo que ya no conoce el otro lado oscuro. No conoce el lado oscuro, así que no ha estado de ese lado. No hables porque no sabes lo que es estar en ese lado. Muy bien que nunca has caído, excelente, pero hay cosas que nunca podrás enseñar y tendrás esa unción de restitución. Amén. No quiere decir que cáiganse de vez en cuando. No. Tampoco estoy diciendo eso. Pero Dios saca provecho porque todas las cosas ayudan para bien para aquellos que buscan al Señor. Amén. Dios los bendiga. Pueden colocarse. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Puedes ponerte en pie un momento, por favor. Quiero hacer algo especial. No voy a decir: todos los que necesiten tener temor de Dios pasen aquí al frente. Primero en bajarme soy yo. Eso es exponer a la gente. Usted verá, solamente reverencialmente, con lo que ha entendido, dígale a Dios: Señor, realmente no te temo. Háblele con sus. Realmente no he entendido lo que es temerte. Háblele. Y si usted nos está viendo por internet allá en su casa, haga el ejercicio. Haga el ejercicio. ¿Eres un chismoso? No le temes a Dios. Te encanta levantar sacrificios a Satanás porque el chisme enciende la rueda de la creación e inflama hasta el infierno. Dice la Biblia. No le temes a Dios, pero no puedes dejar tu adicción a ciertas series que no debes estar viendo. Dices que le temes a Dios, pero entonces ¿por qué estás lleno de miedos? Que el que nada debe, nada teme. Bueno, eso no está en la Biblia, pero es muy cierto. Vamos, háblale. Verifica cómo está tu medidor de temor a Dios. Solamente eso. Verifica cómo está tu medidor de temor a Dios. Verifica. Ay, Señor, este mes no voy a dar ni primicia, ni ofrenda, ni diezmo. Empezó el año y los artículos escolares están muy costosos. Ok, no me temes, porque yo soy lo primero. Yo soy lo primero. Busca la Biblia, verás que siempre fui lo primero para muchos que no tenían nada. Entonces en la Biblia siempre hay algún sinvergüenza que le temía a Dios, que nos daña nuestras excusas. Y estando en la peor condición, hizo lo que le agradaba a Dios e hizo lo correcto.
mis mejores ejemplos, hay varios, pero mi mejor ejemplo es la viuda pobre. Jesús con sus discípulos, y viendo cómo la gente rica, dice, daba y muchos daban de lo que les sobrara. Entonces apareció una viuda pobre y dio nada más 2 monedas, 2 blancas, que eran un tipo de moneda de menor denominación, la más sencilla, 2 blancas. Y Jesús dijo, esa mujer dio más que los demás. Y sus discípulos, ¿por qué lo dices, Padre? Porque ella dio lo único que tenía. Entonces, entiendan lo que estoy diciendo. Tu temor a Dios, tu confianza en Dios va a un nivel donde estás tranquilo a pesar de lo que no tienes. Eres capaz de dar aún sin tener. Y tienes tanta fe que aún prosperas en tu sequedad. Prosperas mientras estás en la ruina. Es un proceso. A todo eso quiero llevarlos. Dices que amas a Dios y todos los días haces un devocional y hasta estás ayunando, pero en el momento determinado te sientes tentado y mientes. Es una mentirilla piadosa, pequeñita. Mientes. No le pongas calibre. Mentira es mentira. A veces no mientes, pero exageras. La exageración es otra forma de mentir. ¿Cuánto te demoraste? 3 horas. Y nunca pasaron 3 horas. Exageraste, mentiste. Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre misericordioso. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos a temerte. Ayúdanos a temerte. A caminar para ti. A hacer lo correcto. A amar la sabiduría. A buscarla cada día y a ponerla por obra. Como decía Santiago, hermano de Jesús, decía, no se engañen a ustedes mismos, conociendo la palabra y no haciéndola, siendo hacedores de la palabra es que necesita Dios. Propóntelo. Solamente dile, Dios, ayúdame a temerte. Empieza por ahí y Él empieza a hacer lo suyo. Él va a mandar al Espíritu Santo para que logres lo que necesitas. Él lo hace, Él es bueno. Él no está ahí con un látigo. Bueno, si me temes o no me temes. Vamos a ver si vas. A ver, te quiero ver arrodillado ayunando. No, dile, ayúdame. Tú das el primer paso y Él empieza a levantarte. Y aunque no veas nada durante muchos días, tranquilo, tranquila. Él siempre recompensa. Siempre recompensa la obediencia. Mira todos los beneficios del temor a Dios. Mira todos los beneficios. ¿De qué me sirve enseñarte el libro de Proverbios y predicar sobre Proverbios para que te hagas sabio si no tienes temor de Dios? El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Te damos gracias, mi Señor, y te bendecimos y te exaltamos. Señor. Hoy nos has llamado la atención fuerte, sí, sin lugar a dudas, fuerte. Nos has pedido que elevemos y levantemos nuestro nivel de trabajo, de santidad, de búsqueda, de crecimiento. Sí, lo has pedido. Nos lo ha dejado ver. Tu Espíritu Santo ha hablado en nuestra conciencia y nos ha traído revelación. Ayúdanos, Señor. En tu santo nombre, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús, te pido, ayúdanos a crecer. Este remanente, este grupo de personas, ayúdanos a crecer. Ayúdanos a ser cada vez más íntegros, más fuertes, más sabios, más misericordiosos, y que nos amemos mucho más. En tu santo nombre, levanta tus manos a adorar un momentito y pídele. No sé qué le vas a pedir. No sé qué viniste esta mañana, pero me imagino que viniste a buscar a Dios, a aprender para hacer, a conocer para vivirlo. Mi vida ha sido buena.
Yo no cantaré de la